A principios de 2026, el tablero geopolítico de las Américas ha dado un vuelco total. Desde México hasta Colombia se ha formado un corredor de inestabilidad que está definiendo el futuro de la región. Estamos hablando de democracias en crisis, de nuevos y polémicos modelos de seguridad y, por supuesto, de la sombra de potencias externas. Vamos a analizar las claves de este momento que es, sin duda, crucial. Para entender la que se ha montado, en realidad todo se puede reducir a una única pregunta. ¿Qué pasa cuando una pieza clave cae del tablero? Porque un solo movimiento, uno solo, ha cambiado las reglas del juego para todos los demás. Y aquí lo tenemos, el catalizador de todo. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos interviene militarmente en Venezuela. Este único evento ha reventado por completo el panorama regional, generando una onda de choque que se siente a miles de kilómetros de distancia. Y es que esto, claro, no es algo que afecte solo a un país, esto redefine el futuro de toda la región. Así que vamos a ver cómo se recompone el mapa a partir de este punto de inflexión. Lo primero, lo más inmediato, es una onda expansiva brutal. El epicentro es Venezuela, pero sus efectos se propagan por todo el continente y obligan a cada país a posicionarse de un lado o de otro. Fijémonos en Colombia, que de la noche a la mañana se convierte en un estado de primera línea. Su situación tiene una dualidad fascinante. A corto plazo es el caos absoluto. La frontera se incendia, los grupos armados como el ELN o las disidencias se reactivan. Pero a largo plazo, esta crisis podría darle una oportunidad única para, por fin, gestionar los flujos migratorios de una forma estable. Es una apuesta, desde luego, muy arriesgada. Y esa onda expansiva sigue y llega al istmo centroamericano, partiéndolo claramente en dos. Por un lado tienes a países como Costa Rica y Panamá, que apoyan lo que llaman una restauración democrática, y por el otro, en la esquina contraria, el régimen de Ortega en Nicaragua, que endurece todavía más su discurso antiimperialista. Se crea una fractura ideológica que la verdad no veíamos con esta claridad desde hacía décadas. Ahora vamos a movernos hacia el norte, porque toda esta inestabilidad está alimentando un modelo de gobierno muy específico. La crisis de seguridad está abriendo la puerta a una respuesta autoritaria que cada vez convence a más gente. Y esta frase lo clava, lo resume absolutamente todo. Es el pacto que proponen ciertos líderes y que una parte de la población parece dispuesta a aceptar. Es el dilema central que define la política en el Triángulo Norte de Centroamérica a día de hoy. Todo esto arranca, claro, en El Salvador con Nayib Bukele. Pero ojo, que ya no es un caso aislado. Sus tácticas y su discurso se han contagiado a Honduras y a Guatemala. Y lo que se está creando es un bloque de gobiernos que, aunque hayan sido elegidos en las urnas, desconfían profundamente de las instituciones liberales de toda la vida. Pero cuidado, la crisis no solo golpea a los gobiernos más autoritarios. Incluso los que se consideran estabilizadores de la región, como Panamá y Costa Rica, se están enfrentando a un desafío que no tiene precedentes en el tapón del Darién. El flujo de migrantes ya no es solo regional, es una mezcla transcontinental que desborda por completo cualquier capacidad de gestión. Y claro, mientras los estados luchan como pueden por mantener el control, hay otros actores que están encantados con el caos. El crimen organizado no solo está aguantando el tipo, es que está construyendo un auténtico imperio aprovechando toda esta inestabilidad. Para entender bien lo que está pasando, hay que quedarse con este concepto, la gobernanza criminal. Porque ya no estamos hablando solo de narcotráfico. Hablamos de grupos que actúan como si fueran un estado paralelo, controlan territorios, controlan a las autoridades e incluso controlan la vida de la gente. Y mirad este dato porque es alucinante, y lo explica todo. Para grupos como el Clan del Golfo, explotar a los migrantes que cruzan el Darién se ha vuelto más rentable que la propia cocaína. O sea, para que quede claro, la crisis humanitaria se ha convertido en su negocio número uno. Y al mismo tiempo, está pasando otra cosa, la expansión sin precedentes de los cárteles mexicanos hacia el sur. El cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ya no son solo compradores, ahora controlan el territorio y las rutas en Guatemala y Belice. Han convertido el Caribe en su mar interior para la logística criminal. Y esto es una amenaza tremenda para una Cuba muy frágil, que podría acabar penetrada por el narco. Vale, ahora vamos a ampliar el zoom, porque esta crisis regional no está ocurriendo en una burbuja. En realidad es el campo de batalla de una nueva disputa global entre las grandes potencias, una especie de Guerra Fría 2.0, pero en suelo latinoamericano. Y las estrategias de cada uno son muy distintas. Por un lado está China, que avanza con su plan de infraestructura por influencia, buscando controlar puertos clave en Panamá o negociando rutas alternativas. Y por otro lado está Estados Unidos, que ha pasado a una estrategia de seguridad mucho más agresiva, desplegando fuerzas en el Caribe ya no solo por el narco, sino para contener a sus rivales. Y justo en medio de esta pelea, Nicaragua se ha convertido en una pieza fundamental.
Ha dejado de ser simplemente una autocracia aislada para convertirse en un enclave logístico para Rusia y China, un punto de apoyo desde el que desafiar la influencia de Estados Unidos en lo que siempre ha considerado su patio trasero. Así que, si hacemos balance, este es el mapa de riesgos que nos queda. Tenemos a un México consumido por su guerra interna contra los cárteles, mientras Nicaragua se ofrece como base para potencias extranjeras. Colombia está en una encrucijada, entre sus elecciones y la seguridad en la frontera, y todo el Caribe se asoma al colapso económico. En este tablero, cada pieza está librando su propia batalla, con alianzas que definen el nuevo equilibrio de poder. El tablero se ha reiniciado. Las viejas reglas ya no sirven y todas las piezas están en posiciones nuevas. La pregunta que queda en el aire es simple, pero va a definir el futuro de toda la región. En esta nueva partida geopolítica, ¿quién tiene la mejor estrategia para ganar?